el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas tus siervos que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar. Aunque nos hemos rebelado contra Él y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Bien, estas lecturas de hoy personalmente me gustan en el fondo, lo que tratan, el sentido de la misericordia. Y fíjense en algo, miren la primera lectura. A veces nosotros como que presentamos a un Dios castigador, enojado, que está esperando como el fin del mundo para condenarnos a todos. Y bueno, una cantidad de cosas que nos enseñaron y que traemos en la mente. Pero fíjense la pedagogía de la primera lectura. La primera lectura habla de la vergüenza, el reconocimiento de la culpa y la vergüenza del pueblo y la misericordia de Dios, la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia? No es el castigar, ¿listo? Sino que dice perdonar. ¿Se fija? El justo es Dios y la vergüenza la tenemos nosotros. O sea, tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza. Entonces alguien dice, bueno, ¿en qué consiste la justicia de Dios? Sigamos leyendo. Porque, Señor, tu justicia es el tener misericordia y perdonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que la dinámica de Dios no está en el condenar, sino en el perdonar. Pero, para que algunos no se enojen diciendo entonces que sigamos pecando, que Dios nos perdona. No, está en el reconocimiento de la culpa. Cuando yo reconozco la culpa y cuando yo siento vergüenza, inmediatamente empieza el trabajo de no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer, no vuelvo a caer en ese error. Es ahí donde empieza ese trabajo. Es ahí donde uno dice, wow, aquí tenemos que hacer eso. Entonces, la enseñanza hoy de esta primera lectura es, nosotros tenemos que aprender a reconocer y reconocer con vergüenza. Es decir, ¿pero por qué? A veces uno reconoce su falta y sabe que esto no le agrada a Dios, pero no siente vergüenza de su falta. ¿Por qué no siente vergüenza? Porque la sigue cometiendo. Quien realmente comete la misma falta varias veces es porque no tiene vergüenza. Es un desvergonzado o degenerado, como le podamos decir. Entonces, si yo digo, Señor, yo me siento muy mal porque yo soy muy chismoso, está bien, lo reconozco, me siento mal. ¿Tengo vergüenza? Pareciera que no. ¿Por qué? Porque saliendo de la confesión, vuelvo a hablar mal de los demás. Entonces tú no tienes vergüenza. Es que no te das cuenta que eso no le agrada a Dios y que le acabas de decir que estás muy mal, que estás muy arrepentido.
A mí me parece que es una dinámica bien interesante, porque todos caemos en esa trampa. Entonces defendemos que la justicia de Dios es el castigo. No, no. La justicia de Dios es la misericordia. Y la justicia de Dios es el perdonar. Eso no falla, no lo cambien. Lo que tienen que aprender a cambiar, o lo que tenemos que aprender a cambiar, es el reconocimiento de la culpa. Estamos tan enfocados en que si tú sigues pecando, Dios te va a castigar porque estás jugando con Él. Mira, Dios no cambia. Dios es sí, sí, no, no. Eso no es un cambio para Él. Dios ya dijo que Él es misericordioso. Dios ya dijo que Él perdona. Eso no lo va a cambiar. Pero lo que sí ha cambiado y lo que nunca es a serio es cuando el hombre dice, oh, yo siento mucho dolor de mi pecado, oh, yo ofendí a Dios, oh, yo tengo mucha vergüenza, no lo vuelvo a hacer. Eso sí cambia, porque vuelves y caes en lo mismo. Entonces, la dinámica, y yo creo que es muy importante esta lectura en ese sentido, la dinámica va a consistir en, ¿tú sientes vergüenza de tus pecados? Sí. Y entonces, ¿por qué sigues pecando? ¿No tienes vergüenza? ¿Eres un desvergonzado o un sinvergüenza? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque sigues cometiendo lo mismo. ¿Y qué pasa cuando una persona roba, se arrepiente y vuelve y roba? ¿Ustedes le creen ese arrepentimiento? No. Entonces, no le echen la culpa a Dios. No, cuando hablen de la justicia de Dios, no digan, es que la justicia de Dios es el castigo del pecador. Mira, la justicia de Dios está basada en la misericordia y el perdón. Lo que está fallando aquí es la vergüenza del hombre. El hombre no tiene vergüenza porque sigue pecando, sigue diciendo las mismas faltas y sigue cayendo en lo mismo. Y ahí viene el Evangelio, donde dice el Señor, mira, yo perdono siempre y yo soy misericordioso siempre, pero con la misma vara en que ustedes midan, serán medidos. Y eso es bien interesante. Si tú eres cruel con los hermanos, pues los hermanos van a ser cruel contigo. Esa misma vara será para ti. Si tú quieres acabar con todos los malos, ¿cierto? Ojalá que venga algo y aplaste a todos los malos. No se te olvide que tú estás en la lista también, porque serás aplastado. Con la misma vara en que midan, serán medidos. Por eso uno no le puede desear la muerte a nadie, el castigo a nadie, el infierno a nadie, porque cuando se lo deseas, te estás incluyendo tú también. Así que bienvenido al clan, bienvenido al grupo. Cuando yo me paro por allá a dar una prédica, a juzgar a los pecadores y a mandarlos a todos para el infierno, yo me estoy yendo con ellos. Porque con la misma vara en que yo los estoy midiendo, con esa misma vara me están midiendo a mí. Cuando tú dices que todos los papás son malos, tú estás ahí en esa lista. Cuando tú dices que es que hay gente que no se compromete, hay gente que no se va, tú estás en esta lista porque estás midiendo con esa vara, porque estás juzgando, ¿sí? Porque estás juzgando. Y esa parte del juicio no está bien. Esa parte del juicio no está bien. Entonces, aquí es donde viene la enseñanza de hoy y donde viene este evangelio. Cuando Jesús dice, sean misericordiosos, porque no hemos aprendido. ¿Saben por qué nos cuesta ser misericordiosos? Y le echamos la culpa a Dios. Porque a nosotros nos cuesta amar, nos cuesta perdonar. Como a nosotros nos cuesta amar, nos cuesta perdonar, empezamos a decir el castigo de Dios. Yo no estoy castigando a nadie, es Dios el que los va a castigar. Mira, tú cállate que esa no es tu tarea, de decir que Dios los va a castigar. Eso le toca a Él decirlo, Él tiene boca para decirlo. Usted no lo hable por Él, usted hable lo que escuchó decir de Él. Sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Perdonen y serán perdonados. Y con la misma vara con que midan a los demás y con que juzguen a los demás, serán ustedes juzgados. A mí esta parte, y a veces me da hasta risa ver familias como critican a los otros. Uno dice, ¿y estos que critican? Y miren, porque no se miran para adentro. Son felices criticando hermanos, primos, sobrinos, tíos, y ustedes. Es que son mejores que los demás. Porque se creen los mejores. Nosotros no podemos creernos los mejores. Y somos felices opinando en la vida de los demás. Tenemos el opinador bien filoso para meternos en la vida de los demás a destruir.
Si te vas a meter en la vida de los demás para construir, la puerta está abierta. Para destruir, revisa, porque la puerta está abierta, pero no solo la donde estás criticando, sino la tuya. Y porque todo lo que vas diciendo allá rebota, pega para tu casa. Mucho cuidado con eso. Todo lo que tú digas en contra de los demás rebota, pega para tu casa, porque con la misma vara en que ustedes midan, serán medidos. Es por eso que yo siempre digo, los amo a todos, los perdono a todos, para que cuando Dios me vea, me trate de la misma manera a mí, a pesar de mis pecados y mis faltas. Esa es la vida de los santos, así lo entendieron y así llegaron a la santidad. Entonces, ánimo. ¿Qué está fallando? No es la misericordia de Dios que castiga, es la vergüenza del hombre que dice que se arrepiente y los degenerados vuelven y pecan. ¿Qué está fallando? Eso es lo que está fallando. Dios perdona siempre. Dios siempre tiene misericordia. Él no se enoja. Son los seres humanos en que quizás decimos que nos arrepentimos, promesas de borracho, y no hacemos nada. Estamos a tiempo todavía de reaccionar. Si tienes vergüenza de tus pecados, demuéstralo, no volviéndolo a hacer. Pero si lo vuelves a hacer, eres un sinvergüenza o desvergonzado o degenerado por la vida de su pecado. Así que ánimo, sálganse de ahí y no juzguen. Ojo con la vara, ojo con la vara. Revísenla muy bien, porque esa misma será usada para cada uno de nosotros. Acuérdense siempre del efecto rebote. Todo lo malo que digan los demás rebota y pega para adentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.